41 95 14 para que dejen su mensaje. Ahí va a estar Jonathan, con quien vamos a estar hablando enseguida, para que nos cuente. Mi compañero Juan Pablo Salomón, mi nombre es Lucas Martínez. Recibimos al segundo entrevistado de la noche, Facundo Nani, doctor en Historia. Bienvenido, muchísimas gracias por venir, Facundo. Gracias, Juan Pablo, Lucas y todo el equipo. Bueno, contame un poco, porque me gustaría saber primero de vos. Sos doctor en Historia, me contabas que están presentando un libro también sobre el 9 de julio, y después ir preguntándote sobre el tema de la historia argentina. Lo decíamos quizás hasta banalmente con Juan Pablo hace un rato, que antes uno cuando era más chico, ya eso es de viejazo, empezar a hablar de uno cuando era más chico, se ponía la escarapela para esta época, porque ya venían las fechas patrias, y ahora como que se ha perdido un poco. Contame un poquito de dónde nace esta pasión justamente por la historia de tu parte. Bueno, yo me formé en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Parque, como mucha gente y muchas carreras, y de hecho trabajo ahí. Mira. También soy docente, profesor ahí, e investigo para el CONICET, digamos, esta institución grande y con sus propias complejidades, pero muy importante, que es para ciencia en general. Sí. Empezó como ciencias duras, el CONICET, digo, por la gente por ahí no sabe, sí. Y después se fue como derivando hacia ciencias sociales, sociología, geografía, y es donde se investiga, se arman artículos, conferencias, líneas de investigación. Y mi línea de investigación, por supuesto, siempre en equipo, con otras personas, uno aprende, de hecho con Cecilia Guerra, entre otros, ¿no? La exdirectora de la Casa Histórica. Mi línea siempre fue el siglo XIX, ¿no? Ese siglo, digamos, patriótico, pero no porque sea patriótico, o sea, conflictivo, difícil, y trabajé en la Casa Histórica muchos años. Sí, sí. Y creo que de ahí nos conocemos. Ahí nos conocemos, que es una entrevista en la época del Bicentenario, cuando era furor. Claro, también de eso se puede hablar. Entonces, a ver, entra todo, incluso entra la política grande, y si querés nos metemos un poco tratando de salir bien parado, digo, por los cambios de guión, en la política y los gobiernos, porque ahí lo que nos interesamos mucho en su momento, y después seguramente habrá tiempo también para el 25 de mayo, pero estas fechas como que parecen condensar no solo la información, sino los sentidos, los sentimientos me refiero. Y para mí, de ahí algunos de los primeros artículos y libros, y de eso va el libro que vos me preguntabas, que es sobre el 9 de julio con Valentina Mitrovich, que lo vamos a repartir, incluso hicimos un convenio con el Ministerio de Educación y lo vamos a repartir en las escuelas. 200 libros, se llama Los tiempos del Congreso. Y es un libro que en realidad es una reedición, le fue muy bien, hemos vendido 500 libros, circuló mucho, se vendía y se vende en la Casa Histórica. Si alguien llega ahí y pregunta un libro de Facundo Nani y Valentina Mitrovich, o si se acuerda más o menos el tema, la tapita está linda, la tapa del libro, voy a llegarme y le voy a regalar a ustedes, se lo muestran también. Es un libro que lo estamos reeditando porque anduvo bien y porque responde un poco a estas preguntas, esto de la escarpela, en este caso Francisca Bazán. Y bueno, retomando un poco con el 25 de mayo, hay personajes y una época que es la misma, cuesta a veces conectar, pero entre 1810 y 1816, y estas estaciones, como si fuesen estaciones de subte, digamos, intermedias, ¿no? Porque la escarapela es un 1812, recuerda una medida del triunvirato, o la batalla de Tucumán, todo lo que quieras poner en el medio, va esbozando lo que va a ser un país, y los personajes, digo, personajes reales, cuando uno dice personajes parece Netflix, pero Belgrano, Juan José Paso, ¿no? Estuvo en Buenos Aires por el 25 de mayo, parte de la primera junta, pero estuvo acá, ya medio entrado en años, dicen que era un tipo, un orador, el más grande de edad, el diputado, entonces era un tipo que te empezaba a citar la ilustración. Como propio de todo sabio. Propio de todo sabio, ya medio grande de edad, Belgrano, ¿sabes? Y Tucumán en eso es muy patriótico, ¿no? Insistiendo, por supuesto, que digamos, la patria, el Estado-Nación se estaba haciendo, todavía no estaban los límites exactos, o sea, no es exactamente la Argentina actual, obviamente no puede serlo, pero sí estaban esbozándose los símbolos nacionales que vienen de ahí, la escarapela que vos mencionabas, y también, bueno, la Declaración de Independencia, que por supuesto nace en los acontecimientos de 1810, y la verdad que a veces cuesta decirlo del interior, pero nacen en Buenos Aires, ¿no? O sea, nosotros somos más del 9 de julio que del 5 de mayo. Empezamos bien y me alegro mucho que lo hayas dicho vos, así no suene yo como antiporteñista. Después uno viaja a Buenos Aires por laburo y es una ciudad hermosa. Claro, que hubo hacia principios de la década anterior todo un tema, porque en Buenos Aires se festejó muchísimo lo que fue el Bicentenario de 1810. Exactamente. Y acá esperamos 6 años más porque... No sé si también puede decir por acelerar festejarlo antes del cambio de gobierno también. No, siempre se lleva hacia el lado político. Sí. Es muy claro, y después si quieren no tengo problema que entremos en la política, yo soy de tener mis reparos y mis cuidados, pero podemos hablar. Es decir, es indudable que a Buenos Aires le queda más cómodo el 25 de mayo, y que el 9 de julio es como que se acercan a Tucumán, porque ustedes han visto, el 9 de julio tiene una cobertura mediática increíble, pero se acercan a la Casa Histórica, que es el lugar que condensa esas emociones, un día al año y después se van. Y es como que en realidad el 9 de julio es muy grosso, por usar un término común, e incluso más porque es la declaración jurídica la que tiene valor. O sea, una cosa es
empezar un movimiento autonomista, todavía hablando de Fernando VII, que sería el 25 de mayo, ¿no? La primera junta, con todo lo importante que tiene. Y otra cosa es la declaración, pensemos si quieren en otro país, en Estados Unidos, en Francia, en el momento que vos agarráis y decís, rompemos las cadenas que me atan a Fernando VII y todo otro metrópolis, eso ocurrió en Tucumán, y hay que saberlo porque tiene connotaciones incluso turísticas, de todo sentido. Hay que saber que tuvimos la suerte de que a pocas cuadras de acá, el acontecimiento, eso sí, sin duda más importante de la historia argentina, la Declaración de Independencia. Por supuesto que después hay que hilar para entender con todo, ¿no? Con todo, el contexto internacional también que se dio justamente la invasión de Napoleón. Sí, porque si no, uno termina en esas cosas tontas de que todo, Tucumán inventó todo. ¿Viste? Una cosa es que uno quiera Tucumán, otra cosa, y que reivindique Mercedes Sosa, Lola Mora, lo que vos quieras, que sé que lo hacen en el programa. Otra disputa, Lola Mora, sí está. Sí, no, tucumana, pero los argentinos tendemos siempre a hacer disputa de todo. Somos polares, pero digo, sin duda, cada región tiene, o sea, Cuyo, qué sé yo, San Martín, cada región tiene lo suyo, y a la vez son fechas que en realidad no pertenecen a una provincia. Digo, el 25 de mayo lo festejamos todos vamos a estar comiendo un locro. Es como una seguidilla, ¿viste? Entre mayo, pasando por Güemes, o sea, y Belgrano, y es como por alguna razón un poco azarosa, terminaron entre los meses de mayo y julio, porque eso es azaroso, no lo decide nadie. El calendario termina así. Y entonces es como un fervor patriótico, más allá de Cristina, Milei, qué sé yo, y a la gente le gusta, tiene un sentido, como vos recién sugerías, Luca, de uno se siente un poco distinto ese día, ¿no? Yo también prefiero el 9 de julio, pero el 25 de mayo trato además de trabajar mucho, porque me buscan mucho para esta fecha, trato de comidas típicas, o uno se siente un poco más argentino. Yo siempre digo, hoy se está utilizando mucho de traer cosas de afuera, como se festeja, la gente se pone las respiras como Halloween. Loco, ¿cómo no hacemos esto con el 25 de mayo, 9 de julio? Pero está pasando también, sí. Pero no nos ponemos así las pilas, por lo menos la gente no se pone así las pilas. Pero es lindo lo que voy a decir, porque esa tensión entre lo nacional y lo cosmopolita, digamos, ¿sabes? Como este debate, si vos querés sushi versus asado. ¿Desde qué lugar te parás vos frente al costumbrismo? Que está bien que uno reivindique, porque si no corre el peligro de que el país se convierta en algo completamente globalizado. Somos responsables que las tradiciones absolutamente, en eso coincido. O si vos querés, no me quiero desviar del eje, ¿no? Pero está bien que conversemos de lo que queramos, siempre que lo podamos articular. El debate de Eternauta. Eternauta es una película que se globalizó muy bien, hasta ser, digamos, de las más vistas en todo el mundo, pero bajo la idea de defender elementos tradicionales, incluso algunos que pueden remontarse así al folclore, digamos, Mercedes Sosa, el torino, todo, y también el truco, o sea, está hablando de la argentinidad al palo, podríamos decir. No solo de Buenos Aires, aunque por supuesto hay mucho más de Buenos Aires que del norte argentino. Pero es nuestra carta para presentarnos una vez más ante el mundo, y gracias a Dios en estas cosas culturales, a diferencia de otras más económicas y de otras índoles, nos va muy bien. Los argentinos es un país muy llamativo porque hacemos un lindo ruido en el mundo, la verdad que hacemos un hermoso ruido, y creo que tiene que ver con la riqueza de todas las tradiciones que tenemos del siglo XIX, gauchescas, costumbristas. Que no se han perdido, ¿no? No, van mutando. Vos que sos profesor, que sos docente, no se han perdido, ¿no? Creo que uno a veces reniega de las nuevas tecnologías, pero tenés que ayornarte. Sí, tenés que negociar un poco. Tenés que negociar en algún punto. Cuando éramos chicos uno mezclaba un poco lo que era la escarapela, el paraguas, se hablaba, ¿te acordás? En aquella época. Sí, French Beruti. El French Beruti, hacía toda una salsa y terminaba siendo el 25 de mayo. Sí. Aclaremos un poquito, y me gustaría tener la mirada de cómo estaba Tucumán, porque se hablaban de los grandes viajes que hacían cada uno de las personas que iban de Tucumán a Buenos Aires, o en el 16 de Buenos Aires hacia Tucumán. ¿Cómo estaba parado el norte argentino, y específicamente Tucumán, para 1810? Mira, Tucumán se pliega a la revolución. Tucumán era menos que Salta, dependía de Salta. Después Tucumán tiene un salto muy grande, 2 años después, en 1812, con la batalla de Tucumán. Es como que la jerarquía entre Tucumán y Salta empieza a emparejarse. Otro tema aparte de la batalla de Tucumán. Pero para 1810 nosotros no teníamos para competirle a Salta, digamos, como ciudad, ¿no? Era sede de la gobernación e intendencia. Pero se adhiere plenamente, a diferencia de lo que pasa en Córdoba, que se pone contrarrevolucionario, ¿no? Y se termina fusilando el Niers. O sea, Córdoba no se pliega a ese movimiento, digámoslo, revolucionario, porque, recordemos, el 25 de mayo, entre otras cosas, implica destituir al virrey Cisneros. O sea, dejamos de tener virrey, que era el representante en el Río de la Plata, en nuestra tierra, del rey. Ningún rey pisó esta... No. Me parece, podemos chequearlo, el primero, incluso en toda la historia, pensando hasta el presente, Juan Carlos. O sea, un ex-rey. O sea, fíjate qué increíble que es ser colonia, que en realidad nunca un rey vino. Gobernaba, digamos, por teléfono, podríamos decir, a distancia. Y justamente el virrey, como todos sabemos cuando hemos ido al colegio, y bueno, yo que además enseño y trabajo sobre eso e investigo, el virrey es la cara visible de ese rey de España. En este caso nosotros hemos tenido una serie de rey, digo nosotros que implica el virreinato del Río de la Plata, no es exactamente Argentina,
de hecho ustedes saben que incluía Bolivia, Paraguay, todo, es más grande, pero es la base de nuestra identidad, y ese es el último virrey, porque el 25 de mayo implica destituirlo, Cisneros, en un acto que implica el famoso primer gobierno patrio, donde estamos diciendo, no sabemos qué pasa, en realidad sí sabían, ¿no?, las noticias que llegan de los barcos ingleses, pero sabemos que está complicada la cosa. Para decirlo rápido, y si quieren vamos profundizando, lo que estaba pasando es que España está invadida por las tropas de Napoleón, es decir, las tropas francesas llevan a España a su último, digamos, espacio vital, que era el sur de Cádiz, y entonces lo primero que hacen los revolucionarios es una cosa todavía entre revolucionaria y conservadora, que es decir, nosotros, la retroversión de la soberanía, reasumimos la soberanía, son juntas de gobierno, no solo en el Río de la Plata, desde México para abajo, ¿no? Reasumimos, porque si se supone que el rey está cautivo, digamos, el Fernando VII, o sea, la cara visible, el máximo poder que además venía de Dios, no está, no es que nosotros estamos en contra de Fernando VII, una estrategia que se llamó la máscara de Fernando VII. Nosotros hablamos en nombre de Fernando VII, nuestro rey, no es que todavía estamos en contra, de hecho todavía se desplegaban algunas banderas españolas, ya vamos a ver el tema de los símbolos, entonces como que van pisando de a poco. Primero por cautela política, porque España tiene su ejército, después se convierte en una guerra, como ustedes saben, no es que solamente se decide por la política, se decide por la guerra, y eso es fundamental. Con propuestas como la de Belgrano de una monarquía local. Claro, entonces van como cediendo, digamos. Claro. Pero lo que pasa, como casi toda revolución, es que se radicaliza. Radicaliza significa que lo que primero es cautela, o intento autonomista. Autonomista significa, a lo mejor somos un autogobierno hasta que Fernando VII vuelva, porque nadie sabe qué va a pasar con esto de que Francia invadió la península. Después lo que demoraba las noticias en ir y venir. Y lo que, entonces vos tenés un panorama, pero en ese panorama se empieza a enrarecer también la gente, hombres, mujeres comunes en Buenos Aires, lo que hoy es la Plaza de Mayo, Plaza de la Victoria en ese momento, hacen la famosa expresión, el pueblo quiere saber de qué se trata. Están afuera, entonces hacen un cabildo abierto, va mucha gente, ¿no? Van como 200 personas. Cabildo abierto es más que un cabildo común, un cabildo de los vecinos, en un mundo muy tradicional, muy antiguo, muy justamente del siglo XIX, de mate, como estamos acá, un poco de tradiciones, pero donde también hay hombres, mujeres, gauchescos, digamos, hoy también, personajes populares de Buenos Aires. Y después va entrando Tucumán, porque se va anoticiando con esa distancia que decimos, con esa distancia temporal, con carretas y qué sé yo, y rápidamente saca una circular a los pueblos y después se convierte en una junta grande, empieza a haber representantes. Y ahí la cosa se pone más interesante y después aparecen los ejércitos rápidos, ¿no? Una de las primeras cosas que pasa en mayo es decir, acá hay que formar dos ejércitos, el de los Andes, que es un poco posterior, y el ejército del norte, le decimos nosotros, o auxiliar del Perú, que es decir, vamos a los pueblos, y sobre todo a Potosí, a convencer, o sea, ahí los porteños estuvieron muy porteñocéntricos, si vos querés, pero yo creo que habría que agradecerle hoy, digamos, en vez de criticarlo tanto, mira que yo soy de criticar a Buenos Aires, estos tipos empiezan a decir, bueno, vos te tenés que adherir, te voy a convencer y quizá también te voy a convencer por las armas. Eso tienen esas revoluciones, nos gusta o no, son movimientos armados. Así fue la Revolución Francesa, así fue la de Estados Unidos. Entonces tiene un componente armado muy importante y simbólico. Los símbolos van, esto del escarapela que vos decías, que se celebra un 18 de mayo, pero es de 1812, claro. Es responde a la siguiente idea. Mira todo lo que necesité yo para explicar la idea de nación. Sí, totalmente. En cambio, vos agarrás y mostrás un símbolo, pero primero lo tenés que hacer que impregne de olor, de sentido. Es mucho más fácil ver y escuchar a la nación que hablarla. Yo te digo hoy, digamos, escucha un himno y ve un partido de los Pumas, del fútbol, lo que te guste, y escucha el himno y parate. Decime si no es más eficaz a que un mono explicándote 20 minutos qué es la nación o cómo se forma la nación. Lo que vos ves por los ojos o escuchás, o olés si vos querés la nación, un loco, entender el concepto de nación. Exacto, y eso los franceses, que son los precursores de estos movimientos, con la marsellesa, digamos, este canto tan visceral, dice Marchons, te dice los ciudadanos, te pone la piel de gallina, es un lindo himno, el de nosotros es espectacular también. Sí, pero la marsellesa tiene la marsellesa es hermoso, y te dice, marchen los ciudadanos, a las armas, los ciudadanos, que vayan a las armas, y que es tremendamente bélico, uno podría decir agresivo, porque es agresivo, no le está invitando a que se tome un café con leche a los seguidores del absolutismo, no le está invitando ni un mate ni un café con leche. Y Belgrano, mira que era un tipo tremendamente humanista, que estuvo el 25 de mayo y estuvo después en Tucumán y vivió en Tucumán muchos años, lo que hay gente que por ahí no se acuerda, está diciendo, pongamos los símbolos, inclusive los símbolos religiosos, ¿no? Pongamos las vírgenes, digamos, pongamos los escapularios, lo voy a decir. Porque si yo le tengo que explicar al gaucho, a la mujer de la élite o de los sectores populares qué es la nación, es más fácil que yo le haga sentir ese candor patriótico, y eso lo voy a lograr con símbolos, digamos. Y él es uno de los grandes diseñadores, llamémosle, de los símbolos patrios, ¿no? La escarapela, todo, no tanto en 1810,
que era el viejo error de Bartolomé Mitre, de que French y Beruti ya estaban con el color blanco y celeste. Eso no está muy claro en los documentos. Realmente French y Beruti tenían otro rol. Sí, exactamente. Ahí está como historia, simplificado, claro, porque necesitas un tiempo para lograr, lo de los símbolos viene más en 1812 y Belgrano es, como decíamos, uno de los promotores. En 1810 todavía no está claro, pero sí empieza a quedar claro que esto es bastante binario, lo de los colores. El rojo, ya sabemos que representaba a España, y había que alejarse del rojo, digo. Y eso empieza como a tomar fuerza hacia 1812, no tanto en el 25 de mayo, muy pronto todavía. Las escarapelas que se han encontrado en los museos son blancas. Ahí hay todo un debate, ¿no? Pero lo de blanco y celeste es una simplificación de Bartolomé Mitre. El color de los Borbones no era tan... Sí, bien. tiene, y el debate de la explicación, una de las más conocidas y tal vez más convincentes es los Borbones, la menos convincente el color del cielo, porque no hay un documento que así lo pruebe. Hay que poner algo. Y los rosarinos, que es otra ciudad preciosa, digamos, recuerda mucho que una de las primeras banderas se flamearon en 1812, digamos, confeccionadas por mujeres, digamos, rosarinas, con el propio Belgrano, y donde sí hay un decreto, insisto que la historia tiene que ver en los documentos, donde habla del blanco celeste. O sea, tampoco se sabe el orden que puso Belgrano, porque Belgrano hizo más de una bandera. De ahí la cuestión de la bandera de Macha. Sí, sí. O sea, hay banderas belgranianas que son blanca, celeste, blanca. Y después se fue estandarizando, de hecho en Tucumán, celeste, blanco, celeste. Y hoy, en el mundo escolar, y cualquiera que le guste estos símbolos sabe que la bandera de Macha tiene sus adeptos. Hay gente que le gusta más la bandera de Macha que digamos, la oficial. Después la cuestión del sol y toda la cuestión simbólica. Eso va creciendo en el transcurso entre 1810 y 1816. ¿El Sol de Mayo cuándo entra? El Sol de Mayo es una cuestión de la guerra, y también se estandariza acá en la sección del Congreso. La presencia del sol, que es una indicación bélica y además con cierta connotación incaica. Por claro, la cuestión de, ahora que tenemos un papa... Claro, no hablaba de poner un inca. Exactamente. Tiene que ver con lo que decía recién Lucas, que Belgrano, así como aprovecha lo católico, él se da cuenta, uno puede verlo como algo de eficacia política, de picardía, ¿no? Él lo dice acá en Tucumán, dice, vamos a lograr más adhesión en los pueblos del norte. Eso está en la sesión del 6 de julio de 1816. Entonces él quiere primero una monarquía portuguesa y después una monarquía incaica. O sea, quiere un inca como rey. Como rey. No le hicimos caso, ¿no? Fíjense que no es que todos le hicimos caso a Belgrano. El hermano de Tupac en Perú, ¿era? Exacto. Bien así. Y a San Martín le gustaba la idea monárquica, a Güemes, y después Buenos Aires era muy republicano, ¿no? Finalmente no hubo monarquía, como ustedes saben, pero ojo que sí hubo en Brasil un poco tiempo y en México. En general Hispanoamérica, como sabemos, no fue adepta a la fórmula monárquica una vez que se independizaron esos países, salvo, como digo, un breve paso en Brasil y en México, y fuimos ejemplo de república, que era el modelo francés, ¿no? Vive la République, vive la France, y el modelo de Estados Unidos. Fuera de eso, Inglaterra, España, los grandes modelos eran más bien monárquicos. Y a Belgrano, repito, por una cuestión de orden, hasta el día que murió, digamos, que es 1820, hasta el año que murió, él prefería la monarquía porque entendía que era una fórmula que garantizaba más la estabilidad. No le hicieron caso. No le hicieron caso. Bueno, agradezco muchísimo tu presencia, da para hablar horas y horas sobre el tema. Sí. A Juan Pablo le gusta el tema. Igual quería preguntarle antes. Sí, porque vamos a seguir. Sí, le quiero hacer una pregunta, que estás en el CONICET todo. Sí. Quería hacerte una pregunta si es que estás haciendo revisionismo histórico, porque está esa disputa de que la historia que estudiamos nosotros, por ejemplo, es la historia escrita por Mitre, es una sola parte. La contesta media, y de paso, además de que estoy ahí con tiempo, me gustaría un tema enorme. Sí. Mira, yo tengo cierta idea de que en Tucumán hay poco revisionismo. Esto es como una hipótesis. Hay provincias que tienen un revisionismo más marcado, en el sentido de la crítica a la historiografía mitrista, ¿no? Y de invertir, el que era bueno se convierte malo y así, ¿no? O sea, esto da para un tema mucho más amplio que me gustaría que lo podamos hacer. Es decir, Rivadavia, que era bueno para el mitrismo, o Sarmiento, para el revisionismo como que se traspola la polaridad valorativa, ¿no? Tiene elementos interesantes el revisionismo, que tuvo un pico muy grande en la década del 30. Esto es difícil de explicar, pero lo decimos rápido: Scalabrini y Ortiz y otros pensadores, y otro periodo grande en los 70, incluida, bueno, durante la dictadura, ¿no? De allí, o sea, incluso ahí se puede vincular con Eternauta y toda la cuestión, ¿no? Porque, bueno, incluso los montoneros, digamos, tenían la idea de las montoneras del siglo XIX, o sea, como empezar a reivindicar lo que antes era la barbarie de la misión sarmentina. O sea, lo que era civilización, como Rivadavia, Sarmiento, había que desconfiar, y lo que era entendido como barbarie había que quizás revisarlo, ¿no? Por eso lo del revisionismo. Otro personaje para revisar. Exacto. Sí, así que yo creo que ahí tenemos para rato, lo digo rápido para tirar un poco el tema, pero un tema apasionante del cual hay mucho por hablar y ojalá podamos hacerlo. Perfecto, te agradezco la presencia, ha sido enriquecedora la entrevista. La última pregunta brevemente para que me contestes, si querés entramos en el tema político o no. En Tucumán se valora mucho más el ícono de la casa histórica
o la casita de Tucumán, como le dicen los porteños, que el Cabildo en Buenos Aires? Dentro de Tucumán, decimos. A nivel nacional, en general, porque en Buenos Aires se habla mucho del Cabildo, pero no le dan, creo, la bolilla que le damos nosotros, los tucumanos, a la casa histórica. Mira, a nivel, según como lo veas, a nivel cuantitativo, esto puede ir cambiando año a año, pero es el tercer museo más visitado del país. Mira. O sea que es un dato estadístico, digamos. Facto, ahí está. Facto, digamos. El primero es el de Bellas Artes de Buenos Aires, que es precioso, que tiene todas las obras de Prilidiano Pueyrredón, todas las obras, quizás las que más conocemos están ahí en Buenos Aires. Y el segundo es el Cabildo, que también es que es difícil comparar, porque Buenos Aires tiene un flujo turístico. Es otra historia. Y entonces vos podés tener solamente el 9 de julio, o sea, 20.000 personas en un día, es una locura de público, concentrado, por supuesto, sobre todo en julio y en agosto. Y vos tenés en Tucumán el tercer museo más visitado del país, es increíble, digamos. Y si Tucumán fuera mucho más turístico, podría ser el primero, y no importa, capaz que no llega a ser el primero. Es decir, el Cabildo tiene la ventaja de que está en Buenos Aires, la casa histórica para mí tiene más patrimonio, el Cabildo es hermoso, bueno, así achicado y todo como está, es hermoso. Son los dos lugares, sin duda, que representan espacialmente las dos fechas de las cuales hemos hablado, el 25 de mayo y el 9 de julio, más importantes de la Argentina y más queridos. Yo creo que tienen una paridad y que es como... Son esas paridades difíciles de romper, como Boca River, Coca Pepsi, cualquier paridad así donde a uno le conviene lo otro, ¿viste? Es como... Vos te peleás pero para que el otro esté, digamos. Yo creo que el 25 de mayo y el 9 de julio, por eso la gente se lo confunde tanto, porque no creo que alguna vez uno se jerarquice con respecto a lo otro. En mi corazoncito, si hubiera una jerarquía, debería ser el 9 de julio y debería ser más visitado la casa histórica, porque es el lugar donde se declara la independencia, no porque yo sea tucumano. Una fecha nacional y además americana, porque hay diputados de Alto Perú. Pero hay que entenderlo uno con el otro, en realidad. No compiten porque es como... Tenemos un país con dos cumpleaños. Un paso previo. Otra es la rareza, digamos, otros países tienen un cumpleaños, sí, ¿no? Y nosotros tenemos dos cumpleaños. Bien ahí. Es la mejor manera como para terminar. Cual, tenemos dos cumpleaños. Muchísimas gracias por tu tiempo, Facundo Nani, doctor en Historia, y te invitamos así, atrevidamente al 9 de julio, que lo festejemos y charlemos acá. Me comprometo con tiempo, mientras me y voy. 2 meses adelantado. Me comprometo, le doy un gran abrazo y agradecimiento. Muy amable. Continuamos en Proyecto Tucumán Radio, ya venimos.